Hola a todos, bienvenidos una semana más a este culto del domingo. Seguramente que estaréis viendo este mensaje mientras yo estoy volando hacia Corea del Sur. Como ya sabéis, he estado 3 semanas fuera, donde muchos de vosotros pues ya habéis escuchado también mis noticias. He estado en México con la Universidad de Remanentes y esta última semana aquí en Dallas, en Estados Unidos, desde donde estoy grabando el mensaje del púlpito antes de coger mi vuelo. Ha sido una semana de mucha bendición, donde he recibido mucha gracia también de los mensajes en este máster de la Universidad de Remanentes, donde el pastor Ryu nos ha compartido una palabra muy importante y nos hablaba de lo nuevo que tenemos que estar grabando en todos los discípulos de evangelismo de la multicultura, especialmente pues en todos vosotros. Entonces, para mí ha sido un tiempo de mucha bendición, donde he podido tomar esta dirección para este ministerio. El título del mensaje de hoy es Lo nuevo grabado. De hecho, es acorde a la corriente que el pastor Ryu pues, nos ha compartido. Por supuesto que lo ha compartido en una clase como de un máster, explicándonos qué es el contenido que se tiene que grabar en vosotros, en todos nosotros, digamos, también. Eh, yo doy gracias a Dios porque de todo ese contenido que él ha estado hablando en 4 lecciones, pues por gracia me doy cuenta que ya Dios, por adelantado, ha grabado muchas cosas en mí, y porque también este contenido del Evangelio se está grabando en mí, es que ahora puedo desafiar para ayudar a otros a que este contenido del Evangelio, que es respuesta, se esté grabando en vuestras vidas. Por eso, el mensaje de esta semana pues, se titula Lo nuevo grabado. Podemos ver en Lucas 5, del 1 al 11, la palabra de Dios, cómo a Pedro empezó algo nuevo a grabarse en él. Se grabó en él algo nuevo que cambió por completo. Deseo que sea la semana donde pueden descubrir estas 3 cosas importantes que cambiaron la vida por completo de Pedro, y que de esta forma también vuestras vidas estén cambiando y tomando esa dirección que Dios desea. Si vemos los versículos de hoy en Lucas, eh, en Lucas 5, del 1 al 11, y dice la palabra del Señor que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Eh, Hay algo muy importante que Pedro pudo descubrir en este momento en el encuentro con Dios, con Jesús. Primeramente, tal cual hemos leído,
ahí aparece que primeramente Jesús estaba enseñando a la multitud, estaba hablando el Evangelio, como él siempre solía hacer. A la multitud le predicaba el Evangelio, pero sabemos que Jesús siempre tenía el enfoque en los discípulos. Entonces Jesús estaba predicando el Evangelio a la multitud y de entre ellos estaba un discípulo preparado, que era Simón Pedro, quien era pescador y quien estaba en las barcas. Pedro estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo a esa multitud. Y al escuchar las enseñanzas, este maestro, quien era Jesús, quien él conocía porque era el hijo del carpintero, allí pues se conocerían todos, pues le pedía, como hemos leído, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Pues como era una persona que estaba hablando a una multitud, pues le llamó maestro. Era una forma de dirigirse en aquella época, como señor, maestro, eh, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Que yo soy pescador. Pedro no era una persona que era su primera vez pescando. Él era pescador, él conocía bien las aguas, él vivía en esa región, sabía dónde estaba la pesca, a qué hora vienen los peces, a qué hora sube la marea, todo lo sabía bien porque es pescador, sabe a qué hora salir a pescar y dónde echar la red a pescar. Él era pescador y conocía muy bien el mar, tenía su experiencia. Se podía basar en su experiencia, se podía basar en sus conocimientos sobre las aguas o la pesca. Pero este maestro le decía, en contra de lo que él pensaba, bogar mar adentro y echar vuestras redes para pescar. A Simón Pedro esto no le cuadraba. ¿Por qué? Porque él sabía de pesca y sabía que hoy no era el día. Los pescadores dicen eso, hay días que se pesca muy fácilmente y hay días que no se pesca bien. Pues en este momento era una noche que no se pescaba y ya recogiendo las redes y todo, estaban limpiando todas las cosas, pero Dios le dice, Jesús le dice, bogar mar adentro y echar vuestras redes para pescar. En este momento Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fue un milagro, algo inesperado, algo que se escapaba de su racionamiento. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron ellos y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. En ese momento descubrió qué es lo que estaba pasando. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, es que esto no es posible, esto es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, como él conocía bien la palabra, tú eres el Mesías, has de ser tú el Mesías, el Cristo, has de ser tu Dios. Por eso, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús al descubrir que él era el Cristo, que él era el Mesías. Y por eso de repente dijo, apártate de mí. No es una expresión que tiene lógica, ¿verdad? Si no entendemos este respaldo. Tú imagínate, eres pescador, llevas toda la noche intentando pescar, tienes que pescar para ganar dinero, para vender los peces, ganar dinero y dar de comer a tu familia. Es tu profesión. Un día malo de pesca es un día de pérdidas, donde has perdido tu tiempo, tu cansancio, tu energía, tu dinero. Y de repente llega un hombre que te dice, echa las redes, bogar mar adentro, echar las redes a pescar. Y llenas la barca, dos barcas, la tuya y la de tus compañeros, hasta el punto que se hundían de toda la cantidad de peces que habían cogido. Y tú le dices, apártate de mí. No tiene lógica. Yo le hubiese dicho, oye, ¿y cómo lo sabías? Enséñame el truco. O le hubiese dicho, ¿qué haces mañana? Vamos a pescar otra vez juntos y vamos a pachas, como decimos en España, vamos a medias.
Todos los beneficios que saquemos, pues mitad para ti, mitad para mí, hacemos negocio, venga, pero vente mañana también a pescar, que nos va a ir muy bien. Yo no le diría a una persona así, apártate de mí. Querría aprender de él, querría hacer negocio con él para que venga y a pescar conmigo al día siguiente también. Pero él dijo, apártate de mí. ¿Cómo te apartas de alguien? ¿Cómo le pides a alguien que ha sido de gran bendición para tu vida, para tu negocio, que se aparte de ti? Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Ahí dice, apártate de mí, Señor. Ese Señor es de dueño. La palabra Señor, como también lo expresa en español, el Señor de las tierras, de no sé qué, pues el Señor es el dueño. Ahí ya Simón Pedro estaba reconociendo a Jesús como el Señor, el Rey de Reyes, el Mesías, el Dios creador, el Mesías, el que había de venir, Dios mismo, hecho hombre, que había de venir a esta tierra, que es el dueño de toda la tierra. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Los judíos conocían bien que en el momento que viniera el Señor, si ellos tenían el pecado, iban a morir. Por eso el sacerdote, cuando entraba delante de la presencia de Dios en el templo, se ataba una cuerda al pie, porque si el sacerdote tenía un pecado, en ese momento, al estar delante de la presencia de Dios, se mueren. Entonces, tirando la cuerda, sacaban al sacerdote fuera del templo, ¿verdad? Del lugar santísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Pedro se conocía a sí mismo. Conocía que él era pecador, conocía cómo era su vida, cómo él había vivido hasta ahora, que no había vivido tampoco fiel a la palabra, que no había vivido siguiendo el deseo de Dios, que habría vivido su fe a su manera, pero un poco, pues no como él pensaba que debería haber vivido su fe. Entonces sabe que es pecador. Entonces, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Si tú eres el Cristo y te tengo delante, ¿qué pensaba? Que en ese momento le iba a venir el juicio y iba a morir. No tenía la salvación, no tenía la vida. Por eso, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Al ver esa pesca que era inexplicable, se había dado cuenta de que era realmente Dios. También asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús no le dijo, eres pecador, sino que Jesús, que vino para salvar, que vino para dar vida, que vino para morir por tus pecados, ¿qué es lo que dijo? No temas. No temas por tus pecados, por tus pecados, porque aquí estoy yo. No temas porque para eso vine yo. Yo he venido para morir por tus pecados. Yo he venido para deshacer toda obra de Satanás. Yo he venido para abrir ese camino para que tú puedas reconciliarte con Dios. No temas. No solo te voy a dar no solo he venido a darte la salvación, no he venido a condenarte, sino a darte la salvación, a morir por ti. No temas, sino porque no solo he venido a darte la salvación, sino que desde ahora, así como recibes la vida, así como me conoces a mí, así como te encuentras conmigo desde ahora, serás pescador de hombres. ¿Por qué utilizó esta expresión de pescador de hombres? Él sabía lo que era la pesca. En ese momento su vida cambió por completo. Pedro era una persona que era un pescador, había entregado su vida a pescar, toda su vida. Su plan es del futuro era pescar más, para seguir comiendo, para seguir viviendo. Pero desde ese momento su vida cambió por completo. Y llegando a la orilla, dejaron todo y le siguieron. Ni siquiera hablan del negocio que pudieran haber hecho con tanto pez. No, lo dejaron todo y le siguieron. Pedro descubrió tres cosas muy importantes que cambiaron su vida por completo. ¿Cuál fue la primera? Cristo. Él descubrió que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el que había de venir para solucionar mi problema, el problema que yo no puedo solucionar por mí mismo. ¿Cuál es ese problema? Lo vamos a ver más adelante.
¿Qué más descubrió? No solo eso, sino que al descubrir que se había encontrado, al encontrarse con Cristo, descubrir a Cristo, ¿quién descubrió realmente quién yo era? ¿Quién yo soy? Soy pecador. Él reconoció la condición y el estado donde estaba. Por eso le vino la respuesta. Os bendigo para que os podáis ver como realmente pecadores. Si yo no me veo, si yo no veo, entiendo cuál es mi problema. Si yo no entiendo que nací con mi problema espiritual, no necesito a Cristo. Si yo no me identifico de esta forma como que estoy en pecado, atrapado bajo la condenación del pecado, separado de Dios y atrapado bajo la obra de Satanás, yo no necesito rendirme a Cristo. Solo tengo que esforzarme. Solo tengo que irme, que me vaya bien. Solo tengo que hacer bien los negocios. Pero el problema del hombre es un problema espiritual que no puede solucionar por sí mismo. Por eso vino Cristo. Al conocer a Cristo, ¿qué se dio cuenta? Que él necesitaba a Cristo. Entendió la razón de por qué necesitaba a Cristo. Entendió la razón de por qué su vida estaba en medio de todo lo que estaba. Por qué él sufría, por qué su línea familiar, el problema espiritual que él tenía, lo entendió en ese momento al encontrarse con Cristo. Entendió cuál era su problema. De verdad, ¿cuál es el problema del hombre? Me he encontrado muchas personas, están sufriendo espiritualmente, incluso por problemas de los espíritus, de los demonios, posesiones, que oyen voces, que ven cosas, y la gente está bajo esa aflicción y ni siquiera saben que su problema es un problema espiritual, que es un problema de los demonios. Están sufriendo por los demonios sin saber que es un problema de los demonios, hasta que escuchan el Evangelio y se dan cuenta, ah, todo esto me pasaba a mí porque en mi vida está obrando Satanás. Todo esto no me viene de mala suerte, no me viene por cualquier otra cosa, o circunstancia o donde yo he nacido, sino que es la obra de Satanás en mi vida. Es la condición que yo tengo de vivir separado de Dios. No es culpa de esta persona o de mi vida o de la familia en la que he nacido, sino la condición que yo tengo como ser humano separado de Dios bajo la condenación del pecado que me trae maldición a mi vida y gobernado por el poder Satanás. Al entender a Cristo entendí quién soy yo realmente. Y de esa forma empezó a cambiar su vida. Al recibir la respuesta a mi problema, mi comisión, la dirección, el propósito de por qué vivir, cambió por completo en la vida de Pedro. Os bendigo para que estos acontecimientos sean lo más importantes de tu vida. Por eso, ¿cómo era Pedro antes de encontrarse con Jesús? Él era un pescador que solo le interesaba la comida, la ropa, el amparo, que su casa esté bien. Por eso todas las mañanas salía a trabajar. Por eso estuvo toda la noche intentando pescar. ¿Por qué? Para ganar algo de dinero y así comprarse comida, mantener a su familia, comprarse ropa, comprarse la casa que él quiere, para vivir mejor, para vivir más cómodo, o poder irse de vacaciones en verano. Esa era la razón y el propósito de la vida de Pedro antes de encontrarse con Jesús. Una persona que vivía de esta forma, sin una gran esperanza o expectativa en su vida, sin nada que realmente le genere gran satisfacción y mucho menos sin paz. Sabía que era pecador y sin ninguna proyección hacia el futuro, solo el pescar cada día. Este era Pedro, una persona sin razón de vivir o metas. No solo eso, sino que más grave aún, espiritualmente muerto, sin vida, sin la salvación, por lo que estaba oprimido bajo la obra de Satanás y no tenía respuestas. Creía en Dios, sabía las escrituras, conocía la ley, pero no tenía respuestas, porque no tenía vida. No solo eso, sino que su vida estaba atrapada bajo el destino que le llevaba a la destrucción y que su destino final es el infierno. Génesis 3. Este era Pedro antes de encontrarse con Jesús.
Pero ¿qué ocurrió en su vida después de encontrarse con Jesús? Él empezó a entrar al pacto de Dios. Como vemos los versículos 5 y 6, empezó a escapar de ese destino en el que estaba atrapado de Génesis 3, de las maldiciones y los desastres. Y su vida cambió por completo al descubrir primeramente quién es Cristo. Al entender a Cristo, entendió quién soy yo, de dónde vengo, por qué me ocurren estos problemas, por qué esto viene a mi vida, por qué mi familia es así, por qué tengo tantas heridas, por qué he crecido bajo estas condiciones. Al encontrarse con Cristo, empezó a entenderse a sí mismo, a encontrar quién era Él, su identidad. Y de esta forma cambió su destino, cambió su propósito, sus objetivos, el propósito de su vida. Él, honestamente, desconocía de sus deficiencias y fue capaz de dejar toda su experiencia, cabezonería y prejuicios. Cuando se encontró con el Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él tenía sus experiencias, sus conocimientos, pero si tú eres el hijo del carpintero, ¿qué sabrás tú de la pesca? Le diría uno. ¿Qué sabrás tú de pescar? Si tú eres el hijo del carpintero, aquí el que está en la barca todos los días soy yo, y hoy toda la noche he pescado y no se pesca nada, hoy no hay peces. ¿Cómo que entre otra vez, ya que he salido afuera y todo? ¿Habría limpiado las redes y todo? No, él dejó sus experiencias de lado y escuchó la voz del maestro. Toda la noche hemos estado trabajando. ¿Qué quiere decir? Lo hemos intentado toda la noche y no creo que vaya a pasar nada. Ya lo he intentado y no va a pasar. O sea, si en la noche no he podido pescar nada, ahora a esta hora no vamos a llegar a pescar nada. ¿Por qué? Porque ya lo probé alguna vez en mi vida y mi experiencia me dice que no. Pero él salió de su experiencia, dejó de lado todas sus experiencias, su cabezonaría, sus prejuicios de que hoy no había peces. Él dejó todo eso de lado y escuchó la voz de Dios. Nuestras vidas es igual. Si eres capaz de escuchar la voz de Dios, tu vida empieza a cambiar. Hay veces que Dios obra, no entendemos por qué Dios hace las cosas, pero después, cuando llegas al objetivo, lo entiendes. Hay veces que Dios trae problemas a tu vida. Dios, ¿por qué? Si yo soy hijo de Dios, si yo estoy dándote culto, si yo te miro a ti, si yo quiero hacer la evangelización del mundo, ¿por qué me permites tú esto? ¿Por qué no me proteges? Es que mi hijo o mi hija o mi vida. Cuando pasa un tiempo te das cuenta, es que Dios quería que yo llegara a este momento, que yo estuviera en este lugar. Y como yo no llegaba a ese lugar, si es necesario, perdón, a través de problemas, te guía para que acabes en ese lugar. José tenía que ir a Egipto. Tenía que ir a Egipto para hacer la evangelización del mundo. Pero él, estando bajo su padre, al lado de su padre Jacob, donde vivía muy bien, donde además era su ojito derecho, nunca se le hubiese ocurrido ir a Egipto. Por eso los hermanos le vendieron como esclavo. Por eso tuvo que entrar a casa de Potifar. Por eso la mujer de Potifar. Y después le tuvieron que meter en la cárcel para encontrarse con el copero que le iba a llevar a Faraón. ¿Pero por qué? Pero si soy hijo de Dios, pero si yo he soñado con la evangelización del mundo. Dios permite las cosas por su plan, porque Él está cumpliendo su plan. Si eres capaz de escuchar la voz de Dios, te darás cuenta que en medio de toda circunstancia hay un plan. Él dejó de lado todas sus experiencias, su cabezonería, sus prejuicios y dijo, mas en tu palabra echaré la red. Después de salir de Egipto, de la esclavitud de 400 años de Egipto a través del libro del Éxodo, lo podemos ver, Moisés lideró a su pueblo, al pueblo de Dios, y llegó un momento donde se encontraron con el río Jordán. Cuando el pueblo de Dios se encontró en el río Jordán, no fue que se abrió el río Jordán y ya cruzaron, no, sino que los sacerdotes, aferrados al pacto, con el arca del pacto, entraron al río Jordán y cuando el agua llegaba por sus rodillas, fue que se abrió.
Eso es fe, sabiendo que Dios va a obrar. ¿Cómo se va a abrir un río? Será imposible. ¿Cómo vamos a cruzar por aquí si mira las aguas lo alto que están ahora mismo? ¿Cómo Dios va a hacer eso? Es imposible. ¿Cómo Dios va a hacer la evangelización del mundo a través de nosotros? Será imposible. Con lo débiles que somos, pues si mira la iglesia, pues si es virtual, si no sé qué, si somos muy poquitos, si la gente no pone su corazón, si tal, es imposible. Más en tu palabra. ¿Acorde a mi pensamiento, cabezonería, prejuicios, experiencias? No. ¿Acorde a lo que veo, los valores, mis deficiencias? No puedo. Más en tu palabra. Yo elijo creerte a ti. No creo, yo no creo que pueda ser. Por mi poder no podrá ser, pero en tu palabra voy a ir en fe. Echaré la red. ¿Y qué dice? En el versículo 6, empezó a entrar en la respuesta que sobrepasó todo su entendimiento. Entendió, descubrió en ese momento la obra de Cristo. Descubrió el poder que tiene Cristo, que cambió todo su destino, que hace lo imposible, lo absolutamente imposible, absolutamente posible. Ese es Cristo. Es que la evangelización del mundo es muy difícil. ¿Sabe lo que es difícil? Que tú seas salvo. Que tú seas salvo es el mayor milagro. Que yo sea salvo es el mayor milagro. Y Dios lo ha hecho. Es su obra, más en tu palabra. De verdad, creerlo en el día de hoy. Entrar al pacto en fe. Entrando en la respuesta, escaparon de todo pensamiento que ellos podían tener. Como dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Pero esto qué es? Las redes se rompían. Es algo imposible. Es algo que solo Dios puede hacer. Por eso decimos, aleluya, gloria a Dios. Pedro encontró tres cosas muy importantes, descubrió tres cosas muy importantes que cambiaron su vida. Primeramente se encontró con Cristo. Él cambió en el versículo 5, le llamaba a Jesús, se dirigía a él como maestro, como oyes, disculpa, pero cambió esa palabra de maestro, que era una forma de expresarse cuando a un señor que no conoces, y cambió la palabra de referirse a Cristo, a Jesús, como maestro, como una persona normal, empezó a llamarle Señor. Entendió que Él era el Cristo, descubrió a Cristo. Y después se descubrió a sí mismo, soy un hombre pecador. Entonces, recibió en ese momento, al recibir la respuesta a su vida, al entender que Cristo era la respuesta a su vida, recibió el qué? La misión, la razón de vivir, las metas, la dirección, su comisión. Dejándolo todo, le siguieron. Yo os haré pescadores de hombres. Para eso habéis sido llamados. Para eso Cristo murió por ti en la cruz. Para eso Cristo ha solucionado todos tus problemas. Para redimirte y también para que seas pescador de hombres. Para que cuentes al mundo lo que Cristo ha hecho y está haciendo en tu vida. Por eso, ¿quién soy yo? Todo hombre, al igual que Pedro, tú y yo, todo hombre nace con un respaldo espiritual, base. Todos nacemos de Génesis 3, por cuanto todos venimos de la simiente de Adán. Nacemos separados de Dios, bajo la obra de Satanás y bajo la condenación del pecado. Esta es la condición del hombre que nace en esta tierra. Por eso desde el Antiguo Testamento, todo hombre cuando nacen tenían que vivir haciendo el derramamiento de sangre. El culto significando que alguien había de venir para morir en la cruz, morir por mis pecados, resucitar para vencer el poder de Satanás, y alguien que pueda ser Dios, que venga a esta tierra para darme la salvación. Porque estábamos separados, era necesario que viniera Dios como camino, como profeta.
porque necesitaba un profeta, alguien que me guíe para llegar a Dios, porque fuimos creados para estar con Dios. Era necesario que viniera alguien con la autoridad suficiente para vencer a Satanás. Y era necesario que viniera alguien a hacer ese sacrificio que pueda, que tenga el valor de pagar por todos mis pecados. Ese es el problema del hombre. Todos nacemos bajo este problema fundamental. Ese soy yo. Nuestro aspecto es diferente. Nos maquillamos, nos cambiamos de ropa, nos ponemos elegantes, pero espiritualmente el hombre es así. Es un ser espiritual que tiene este problema espiritual. No solo eso, sino que esa es mi base, pero también crezco con un respaldo que se va formando desde mi niñez, mis experiencias, acontecimientos, accidentes, eventos que han ocurrido en mi vida, en mi infancia, que han marcado toda mi vida. Mientras yo iba creciendo, personas que han sufrido una pérdida familiar, personas que han sufrido un maltrato familiar cuando eran niños, o personas que han vivido bajo unas condiciones de pobreza o de gran sufrimiento por un accidente o tal, eso les marca a ellos toda la vida. El hombre tiene un problema espiritual, pero según crece, se van generando esas heridas en su corazón acorde a la experiencia que ellos tienen. Hay personas que tienen fobia al agua. ¿Cómo se puede tener fobia al agua? Y es que resulta que de pequeños se cayeron a una piscina y estuvieron a punto de ahogarse. Y ahora les da miedo meter la cabeza debajo del agua, aun haciendo pie. Yo he conocido gente así. Es la herida por el acontecimiento en el que han vivido. No solo eso, sino que tengo un respaldo espiritual de mi línea familiar. Una herencia espiritual que pasa de generación en generación. Igual que la genética, el ADN hereditario, igual que nos parecemos a nuestros padres físicamente. Mira, la madre y la hija son igualitas. Pues de la misma forma, espiritualmente es igual. Igual que se heredan enfermedades. De la misma forma, debido a la idolatría de nuestros ancestros, recordamos que la idolatría es el esfuerzo del hombre de buscar una ayuda divina idolatrando, dando culto a cosas que no son Dios. ¿Quién obra detrás de ahí? Satanás y los demonios. Eso es la religión, eso es la idolatría. Por eso eso trae un respaldo espiritual, una consecuencia espiritual de generación en generación, que trae maldición a mi vida. Estas tres cosas componen mi yo. Yo soy esto. Soy la herencia espiritual que ha dejado mi línea familiar. Los problemas espirituales que vienen de generación en generación. De tal palo, tal astilla, decimos. Eso es espiritual. No es que el abuelo tenga problemas del alcohol y al niño ha visto el niño que el padre bebe tanto o el abuelo bebe tanto que también le ha dado por beber. No, hay algo que les atrapa y eso es un problema espiritual, un respaldo espiritual de la línea familiar de generación en generación, una condenación. Y hay familias que es el divorcio. Es lo que utiliza Satanás para destruir a la familia, para traer sufrimiento. Hay familias que es el divorcio, hay familias que son enfermedades y se mueren todos pronto a tal edad o por accidentes de tráfico o tal y les va ocurriendo y se repite una y otra vez. Es la maldición de la línea familiar. Eso, más mis heridas según he crecido, junto a mi respaldo fundamental básico que yo tengo. Esa es mi vida. Ese era Pedro, eso somos nosotros. Vivimos con ese problema fundamental del hombre. Como dice Génesis 3 del 1 al 6, separados de Dios. Rompieron ese pacto con Dios. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si él comiere ciertamente morirás. Y en Génesis 3 comieron. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que murieron espiritualmente. Ciertamente morirás. No, pero si siguieron vivos. Estaban hablando de una muerte espiritual. ¿Qué significa que murieron espiritualmente?
el Espíritu de Dios que estaba con ellos los abandonó. Por eso seguidamente Dios aparece buscando en el huerto de Adán, en el huerto del Edén, Adán, 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 ¿dónde estás? No porque no sabía dónde estaba, sino porque sabía lo que había ocurrido. Quedaron separados de Dios, bajo la obra de Satanás. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir? Que porque entró en ellos el pecado, en ese momento Satanás tomó el control sobre ellos. Por eso en Juan 8:44 dice que vuestro padre es el diablo. El que tiene la autoridad sobre vosotros es el diablo. Es la condición en la que el hombre ha quedado separado de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni uno. Y que en el 23, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos tenemos este pecado y nacemos con este pecado, estamos separados de Dios, estamos separados de la gloria de Dios, bajo en pecado y bajo maldición. Este es el problema del hombre, en el que la condición en la que todos nacemos. Este es nuestro comienzo, más el respaldo del crecimiento. Según voy creciendo, la soledad, las heridas de mi infancia, mis propias experiencias, eso que me ha generado traumas, todo eso se queda ahí. Un trauma desde pequeñito, algo que has experimentado, ni siquiera sabías hablar bien y se queda grabado. Por eso los psicólogos, cuando trabajan con sus pacientes, ¿qué es lo que hacen? Les hablan e indagan en su niñez, cuando eran pequeños, porque muchos traumas han generado a esa época y el cerebro, todo eso se graba en ti. La gente vive con esto grabado de esta forma y pasan los años y van madurando y van echando raíz en estos problemas y se vuelve su naturaleza, su estilo de vida, su forma de tomar decisiones. Su toma de decisiones se basa en sus heridas, en sus traumas, en sus malas experiencias. Los que se casan por segunda vez. Es que mi marido anterior me fue infiel. Y el nuevo ya, en el momento que sale de trabajar y no llega directo a casa, ya están que sí, voy a llamarle, voy a escribirle que dónde está, que con quién está, que si se ha ido al bar, que si se ha ido heridas. No solo eso, sino el respaldo espiritual de la línea familiar, que es la condenación que viene de generación en generación. Familias por la que sufren los padres y los hijos por lo mismo, que se repite. Problema espiritual de la línea familiar que viene por una condenación de la idolatría que ha hecho mis ancestros, la religión en la que han vivido, los actos religiosos, que es el esfuerzo humano para encontrarse a Dios, pero que no tiene ningún valor. Eso genera problemas mentales, donde me hace obsesionarme con cosas, me hace no poder concentrarme en Dios. Depresión, ansiedad, preocupación que me lleva a la insomnia, fobias, ataques de pánico. Cuando, más grave aún, al no poder controlar esto, ¿qué caes? En ira, enojo continuamente, en ira. Y vivimos en una época donde va todo tan rápido, con tanta información en el móvil, que solo le pasas para arriba al móvil y tienes un montón de vídeos, información que te vienen continuamente, la gente se vuelve impaciente, no sabe esperar, no sabe ni siquiera controlar su ira. Le viene la discapacidad de controlar su ira. De ahí enfermedades a causa de este problema espiritual, de que no disfrutan de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Este soy yo, este era Pedro antes de encontrarse con Cristo. Estos sois vosotros antes de conocer a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Ya lo he dicho. ¿Cuál es la llave para solucionar esto? ¿Cómo puedo escapar de aquí? Solo Cristo. Solo Cristo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que lo creó con espíritu, porque Dios es espíritu, esa es la imagen de Dios.
Dios es espíritu. Que nos creara a su imagen quiere decir que nos creó con espíritu. ¿Para qué? Para que estuviéramos con Él. Igual que el pez ha de estar en el agua, Dios creó al hombre para estar junto con Él. Si el pez no está en el agua, muere. De la misma forma, si el hombre no está con Dios, muere. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, atrapados bajo la condenación de Satanás. Por eso Dios mismo se hizo hombre, porque tú no podías solucionar este problema. Y Dios mismo se hizo hombre y vino. ¿Hacer qué? La obra de Cristo. ¿Cuál es? La del verdadero profeta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué Él vino a decirte que no puedes llegar al Padre si no es a través de mí? Primeramente, porque estás separado de Dios. Y segundo, porque necesitas llegar a Dios. Por eso era necesario que viniera como verdadero profeta, como el camino. Él vino como con todo poder, con toda autoridad, para deshacer las obras de Satanás que te tenían atrapado, para romper toda cadena. Vino como el Rey de Reyes. La razón por la que vino el Hijo de Dios fue para deshacer las obras del diablo. Y Él vino para morir en la cruz y de esta forma morir por tus pecados. Por eso en Romanos 8:2, aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación. No es que no peques, no es que dejes de pecar, sino que tu pecado no tiene condenación porque Cristo los consumó en la cruz. Pagó por ellos, dando su vida en rescate de muchos, de todos vosotros, de todo en el que Él cree. Este es Jesucristo. Porque tienes el pecado, era necesario que viniera a morir por tus pecados. Como estabas atrapado bajo el poder de Satanás, era necesario que viniera con un poder que vence a Satanás. Ni el presidente del gobierno, ni juntando una multitud, ni haciendo cualquier cosa, ni consiguiendo tus metas, vas a hacer que Satanás huya. Hace falta alguien que tenga poder para vencer a Satanás. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y porque estabas separado de Dios, hace falta un camino para que te puedas encontrar con Dios. No porque seas bueno de corazón vas a encontrarte con Dios. No porque ores mucho vas a encontrarte con Dios. No porque seas bueno y ayudes a otros, Dios te va a ayudar. Necesitas creer en Cristo. ¿Por qué? Por la condición en la que tú estabas. Por eso Cristo es la solución a todos los problemas. Al yo encontrarme con Cristo, ¿qué ocurre? Cambio por completo. Ya no son las malas circunstancias que ocurren en mi vida, sino que a través del misterio de la oración puedo ir cambiando esas circunstancias, esas heridas del pasado, las puedo ir sanando. Ya no son las malas experiencias, sino que así como entro al pacto, va cambiando mi raíz. Entiendo de por qué ocurría eso en mi vida, por qué esta persona, mis padres me trataban así, por qué mis heridas de la infancia. Al encontrarme con Cristo, voy entrando al pacto y voy entendiendo todo lo que ha ido pasando en mi vida y voy recibiendo esa sanidad. Los malos hábitos en los que yo he podido estar un día caminando, al encontrarme con Cristo, el poder del Evangelio a través de la oración, según voy disfrutando del Evangelio a través de la oración y voy viendo la obra de Dios en mi vida, mis hábitos van cambiando. Por eso, orar, de verdad. ¿Os duele algo? Orar es el momento de experimentar el poder de Dios. Tenéis una situación que os afana. Orar es el momento donde podéis experimentar el poder de Dios. Al encontrar a Cristo, encuentras la respuesta a todos tus problemas. Desde este momento, cada vez, si tienes la seguridad en Cristo, cuando te surge un problema, ¿qué empiezas a reforzar? Tu identidad. ¿Quién soy yo? No es el problema, sino que a través del problema, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cuál es tu plan? ¿Quién soy yo y por qué Dios permite esto? A veces es necesario problemas, entonces las situaciones cambian. Al encontrar a Cristo has encontrado la respuesta a todos tus problemas. Como dice en Romanos 8, del 1 al 2, has sido completamente libre. Aquellos que están en Cristo Jesús, porque crees en Cristo, eres liberado de toda condenación. En Romanos 8:15, que dice la palabra de Dios, que no habéis recibido espíritu de esclavitud,
para estar otra vez en temor. Ya habéis salido de todo eso. Por eso, al encontrarse con Cristo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? No temas. Él tenía miedo, tenía temor, pero no temas. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no es Satanás el que opera en ti y te trae temor, te trae aflicción. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Puedes llamar a Dios Padre. Has recibido ese espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir? Te has vuelto hijo de Dios o hija de Dios. Como dice en Romanos 8:26, ahora es el Espíritu el que intercede por ti y está orando por ti continuamente. Él sabe lo que nos conviene. Por eso en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito por el que Dios te ha escogido. Dios va a estar obrando. Dios te va a hacer que todo te ayuda para bien. Acorde a este propósito. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos, ¿por qué no os dará también con él todas las cosas? Dios lo ha preparado todo para ti. Lo ha preparado todo para la evangelización del mundo, para ese propósito por el que Él te ha llamado. Él lo ha preparado todo. Entonces, ¿por qué mi vida es así? Entonces, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué estoy bajo esta condición? Dios te está cambiando. A mí no me preocupa, de verdad, con los que hago foro con vosotros. No me preocupa que estéis sufriendo ahora. Está bien. Claro que no es el mejor momento. Claro que es difícil, pero está bien. Es necesario. ¿Por qué? Dios te está cambiando por completo. Está cambiando tu yo. Va a estar sanando tus heridas en este momento. Y sobre todo, te está haciendo concluir en Cristo. Dios quiere que experimentes, que descubras estas tres cosas importantes. Cuando yo descubro a Cristo, te descubres a ti mismo. Yo pensaba que yo sabía quién era. Toñín, ¿dónde he nacido? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? La cultura, mi nación. Yo pensaba que yo me conocía, pero no. Al conocer a Cristo realmente entendí quién yo soy. Entendí de dónde venía, entendí el porqué de mi familia, el porqué de mi situación, el porqué de los problemas espirituales, el porqué de mi línea familiar, por qué en mi familia se repiten el mismo tipo de problemas, por qué las relaciones entre la familia tal, todo, problema espiritual que se repite. Empecé a entenderlo cuando descubrí a Cristo. Entonces, llegando aún más, un paso más, ¿qué empecé a descubrir? ¿Por qué Dios me ha salvado? El propósito de mi vida, la comisión, lo que Dios quiere de mí, para qué Dios me ha llamado. Y al descubrir esto, me he dado cuenta que todo me ayuda para bien. Todo. Que Dios lo ha preparado todo. Que el Espíritu Santo intercede por mí. Que he recibido ese espíritu de adopción, donde solo tengo que decir, Dios Padre, Papá. Ese espíritu que me ha liberado de toda condenación. Aleluya. Como dice en Romanos 8, 31, 39, ahora disfruto de que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Estos sois vosotros. Entonces, ¿quién soy yo? La conclusión. ¿Quién sois vosotros? ¿Quién soy yo? ¿Realmente he descubierto a Cristo? Si habéis descubierto a Cristo, Él está levantando la obra de Cristo hoy también en tu vida. Como verdadero profeta, te está guiando por el mejor camino. Como verdadero sacerdote, porque estás en Cristo, como verdadero sacerdote, cada semana a través de la palabra te guía y también te está sanando. Te está formando, está haciendo la obra de recreación en ti. Como verdadero rey, hoy también está obrando en mi casa, en mi familia, en mi campo, quebrantando toda oscuridad. Él es mi dueño. Él es mi Señor, no maestro. Señor, no es cualquiera persona.
que pasaba por ahí. No, no, es mi dueño, es mi Señor. Como os he dicho esta semana, acabamos de acabar la Universidad de Remanentes, el máster que hemos tenido en el nuevo campus, que es de la universidad ahora mismo. Esta es la sala del culto del nuevo campus. La verdad que ha sido una respuesta muy grande de Dios. Y el pastor Río ha podido venir y hemos celebrado el primer máster en nuestro campus. Y el pastor Río ha dado 4 mensajes muy importantes. ¿Por qué estoy diciendo esto en la conclusión? Que parece que no va unido. Sí va unido, sí. Ha venido al máster y ha dado 4 mensajes. Los 4 mensajes decían, era lo primero, segundo y tercero y cuarto la cuarta cosa, de la primera a la cuarta cosa que tenemos que grabar a los discípulos de multicultura. Ha venido a dar 4 mensajes, 4 horas de lecciones y todas las lecciones han sido para mensajes del contenido que hay que grabar en los discípulos de multicultura. No ha hablado de doctorados, no ha hablado de teología, no. Contenido para salvar el campo de las 237 naciones. Y ahí estábamos sentados, 30 años, muchos de ellos, 30 años escuchando el mensaje del pastor Río. En Estados Unidos, en misioneros que han hecho una gran labor por 20 años. Pero ¿sabéis qué veía yo? Que ha dado un mensaje para lo nuevo que ha de ser grabado en la multicultura y no hay ni una multicultura. Yo al escuchar el mensaje decía amén porque pensaba en vosotros, pensaba en los discípulos de México, allá donde estoy yendo, en el campo que estoy trabajando, pero después levantaba la cabeza y tenían todos el pelo negro por detrás, yo que estaba sentado atrás del todo. Eran todos coreanos. No digo que no es una crítica ni que sea malo, sino ¿quién soy yo? ¿Quiénes sois vosotros? Los discípulos que estáis escuchando este mensaje, los discípulos que estáis en México, los discípulos que estáis en España, los discípulos que estáis esparcidos por todo el mundo. ¿Quién sois yo? ¿Quién sois vosotros? ¿Quiénes somos en esta evangelización del mundo para Dios? Desde hoy tenerlo bien claro. Sois esos remanentes que Dios ha llamado primero. Sois los pioneros. Además de los peregrinos, sois esos pioneros que están recibiendo el Evangelio para que este Evangelio sea grabado, al igual que se está grabando en tu vida, para que sea grabado en la vida de otros muchos discípulos de evangelismo de habla hispana. Ten esta seguridad. Nuestra reunión es pequeña. Nuestra iglesia es pequeña. Yo no lo veo así. Cada uno sois 1000 personas. Cada discípulo de México sois 1000 personas detrás vuestra. Dios está haciendo la evangelización del mundo hoy día también a través de cada uno de los encuentros con ustedes, con vosotros. Yo me di cuenta, es el encuentro para la evangelización del mundo. Una vez más, he ido a México, lo he confirmado. Dios ha preparado a los discípulos, a las iglesias, para hacer la evangelización del mundo y lo está haciendo a través de vosotros. No es algo que está haciendo el pastor Río, no es algo que está haciendo Darapán. Dios lo está haciendo usando nuestra denominación, usando al pastor Río. Él se irá algún día, pero nosotros continuaremos. ¿Quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Sois hijos de Dios. Que vivíamos con esas 3 cosas. Problema espiritual, fundamental. Con mis problemas de heridas con las que he crecido. Con el respaldo familiar en el que he nacido, que no lo he elegido yo. Pero que al encontrarme a Cristo, Dios me ha salvado de todo eso. Y me sigue perfeccionando hasta el día de Cristo. Él es el que pone el querer como el hacer en mí. Dios me ha dado ese espíritu, ha venido el Espíritu Santo a mi vida, ese espíritu de adopción, a través del cual puedo llamar ahora Dios Padre. Él, el Espíritu Santo intercede por mí. Él lo ha preparado todo. Él no escatimó a su Hijo ni siquiera. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por ti, por mí.
¿Cómo no me va a dar junto con Cristo todas las otras cosas que necesite? Yo soy ese hijo de Dios que recibe esa bendición, esta bendición como el protagonista, el remanente y el protagonista de este siglo para hacer la evangelización del mundo. Sois aquellos que Dios ha escogido, ha preparado aparte para que quedaran. En esta época donde se ha perdido el evangelio, donde las iglesias se están cerrando, donde Cristo, el evangelio, no es respuesta para los jóvenes o la sociedad, no porque no lo sea, sino porque han perdido el mensaje del evangelio. Como no es evangelio, no lo necesitan, es normal. Pero realmente Cristo es la respuesta, igual que lo es para vosotros. Dios os ha escogido como esos remanentes y os ha dado esa gracia para poder entender que que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Lo que tú necesitas. Tú eres ese remanente que Dios ha escogido, que crecerá, que será árbol y que juntos seremos bosque. Aquel que quedó, aquel que Dios había preparado desde los tiempos eternos, como dice en Romanos 16, que estaba oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora está siendo revelado. Tú eres ese esparcido que Dios ha escogido para que a través de ti, tu línea familiar, tu región, tu nación, las 237 naciones y 5.000 tribus sean salvas. Tú eres el protagonista que va a llevar este evangelio hasta lo último en la tierra. Tú eres ese discípulo de evangelismo que Dios ha escogido para que tu iglesia, tu hogar, tu familia, tu nación sea salva. Para que tu posteridad, los siguientes remanentes, se levanten dentro del evangelio. ¿Quién soy yo? Para encontrar este nuevo yo en el evangelio, primeramente he de encontrar a Cristo. Para encontrar a Cristo, tengo que entender por qué necesito yo a Cristo. ¿Quién era yo? ¿Dónde estaba yo? Soy pecador. Así me puedo rendir a Cristo. Soy pecador, no tengo solución, por mí mismo no puedo. ¿Cómo escapo de esta condenación de la línea familiar? La gente que tiene problemas de egoísmo, o sea, de arrogancia, problemas de ira. ¿Cómo controlan eso? No puedo. He conocido gente así. Si yo quiero solucionar esto, pero que no puedo. ¿Qué puedo hacer? Rendirte a Cristo. Reconocer que tú no puedes. Reconocer que no eres nada. Reconocer que si Dios te agarra de la nariz así, te vas para el otro barrio, como decimos en España. Te cierra la nariz y te mueres si no somos nada. Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo nada lo puedo. El problema es que dentro pienso que puedo. O el problema es que he sufrido tanto, tengo tantos traumas en mi infancia de que me han pegado o de que mis padres me han maltratado o de alguna forma o de otra o en el colegio o lo que sea, que me hace pelear, sobrevivir, buscármelas yo, intentar sobrevivir de alguna forma. Esa es tu herida. No es que tú puedas. Sigues luchando, pero no puedes. Ríndete a Cristo. Reconoce a Cristo. Muere con Cristo para vivir una nueva vida en Cristo. Eso es Gálatas 2:20. Eso es dejar el viejo yo, el viejo hombre, para vivir, para que todas las cosas sean hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, el propósito de tu vida. Lo vas a ir encontrando. Os bendigo para que sea una semana donde podáis llegar a esta conclusión y disfrutar de vuestra identidad. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por cómo tú estás guiándonos perfectamente y cómo tú lo has preparado todo para la evangelización del mundo. Gracias, Señor, por la Universidad de Remanentes, a través de la cual muchos discípulos de evangelismo del habla hispana se están levantando, Señor, para cambiar la corriente espiritual, cultural, Señor, de nuestras naciones. Bendícenos para que nuestros hijos, nuestros remanentes, se levanten en esa cumbre espiritual, conociendo realmente el yo, descubriendo a Cristo y el propósito, la razón, nuestra misión en nuestra vida. Dios Padre, te doy gracias también por la vida del Pastor Ryu y por cómo, Dios, tú estás guiando la universidad.
Te damos la gloria, Señor, por este nuevo campus que tú estás abriendo. Que sea el lugar, Señor, donde discípulos de evangelismo, pastores, obreros de iglesia y remanentes nativos de las 237 naciones, Señor, que puedan salir de este centro para salvar al mundo y proclamar este evangelio a las 237 naciones. Señor, que cada iglesia, cada creyente, Señor, que hoy está aquí, que pueda, Señor, estar descubriendo estas tres cosas tan importantes, al igual que Pedro, para que en su vida pueda haber un cambio por completo, Señor. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la comunión y la llenura del Espíritu Santo esté sobre tu iglesia, que se junta el domingo para recibir tu palabra, pero que durante la semana se esparce para salvar el campo. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.